El Fondo Monetario Internacional pronostica que Venezuela cerrará el 2015 con una inflación de 160%. Así lo informa el diario El Nacional, reportando que esta institución financiera internacional, que por cierto es la que le proporcionó al rescate financiero ya tres rescates financieros junto con la Troika Europea y el Banco Mundial a Grecia por la crisis de deuda que actualmente todavía mantiene Grecia, pero que estuvo muy grave hace aproximadamente 2 meses. Esta institución financiera mundial advirtió que los graves desequilibrios macroeconómicos se han exacerbado por la caída de los precios del petróleo. Y es que obviamente al observar que en Venezuela, un país monoproductor de petróleo, un estado rentista dependiente de la renta petrolera, por ende, y allí el nombre, al disminuir los ingresos, cae la recaudación fiscal, el déficit fiscal aumenta porque se obtienen menos ingresos, pero el gasto es mayor por la merma en las reservas y en la venta de activos, disminuyendo la liquidez para recurrir a un financiamiento internacional que a través de la venta de activos pueda suministrarle ingresos y generarle ingresos a la economía venezolana para sustituir la poca bonanza que hay por parte del petróleo. El Nacional dice que el Fondo Monetario Internacional dibujó este martes una dramática perspectiva económica para Venezuela con una recesión de 10%, es decir, una caída en el 10% de la actividad productiva, recesión, corrijo, y también baja en la capacidad productiva, lo cual contrae el Producto Interno Bruto porque disminuye la producción y también por ende disminuiría el valor monetario de la producción de bienes y servicios de Venezuela en un año. Y también pronosticó una inflación acumulada, un alza de los precios súbita de 160% para final del presente año, de 2015. Claramente, Venezuela ya venía sufriendo graves desequilibrios macroeconómicos. Al hablar de desequilibrios macroeconómicos se refiere a la situación país, a las reservas internacionales, el control cambiario, también la producción nacional, el Producto Interno Bruto, son términos macroeconómicos. Algo que se ha exacerbado con la caída de los precios del petróleo. Esto lo indicó en una rueda de prensa Gianmaria Milesi Ferretti, quien es director adjunto del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional. Según el informe de Perspectivas Económicas Globales, así se titula el informe, presentado este martes en la Asamblea Anual en Lima, Perú, debido a la reunión entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para hablar de la economía mundial y también de la economía de Perú. Para 2016 las proyecciones son igualmente dramáticas, con una contracción económica por la recesión, baja en la productividad, es decir, caída y retracción del Producto Interno Bruto de 6%, es decir, un decrecimiento. La economía, en vez de crecer un 6%, que es una buena cifra, decrece, es decir, que no crece y disminuye el crecimiento en un 6% a nivel económico en Venezuela y una inflación que se disparará hasta 200% para el año 2016 y que podría cerrar a 160% en este año 2015. Milesi Ferretti rebajó, no obstante, las posibilidades de contagio sistémico en la región debido a las relaciones comerciales de los países vecinos a Venezuela como Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia. A juicio de este funcionario, los dos canales más factibles serían, por un lado, Colombia, que es el país con el que cuenta con una mayor relación comercial, pero que se ha ido debilitando en los años recientes por la cuestión fronteriza, una economía de la cual Venezuela depende mucho, más que todo en la importación de café. Y por otro, el Caribe, a través de su conexión mediante el programa Petrocaribe de entrega de petróleo venezolano a precios subvencionados, es decir, subsidiados para la región y que pueden pagar cómodamente por cuotas, y que, bueno, aunque vaticinó, a pesar de esta relación de petróleo a precio regalado prácticamente por parte de Venezuela para con países del Caribe, que Venezuela pierde y que son pérdidas que no recupera porque le generan poca rentabilidad, ya que son precios muy cómodos. Esto lo vaticinó que va a ser atemperado por la bajada de los precios de cara a las compras por parte de los países caribeños. Bajan los precios porque demandan petróleo venezolano, pero no le genera una rentabilidad tan alta a Venezuela como la que está buscando y la que, a mi juicio, creo que sigue buscando. Venezuela rompió relaciones con el Fondo Monetario Internacional bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez en 2007 y desde entonces no permite la revisión anual de su economía por parte de la institución financiera internacional. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo porque el gobierno venezolano, a partir de Hugo Chávez hasta la actualidad, ha alegado y ha afirmado que el Fondo Monetario Internacional es una institución de capitalismo salvaje y de neoliberalismo, es decir, muy liberalista, muy pro mercado, muy pro empresa privada, muy
a favor de los países potencia, de las economías potencia en el mundo como las economías occidentales, Francia, Alemania, principalmente Estados Unidos, y que pregona y practica el capitalismo salvaje. Eso es lo que dice el gobierno venezolano. Pero ¿qué tuvo que decir sobre la economía venezolana y qué dijo la presidenta, nada más y nada menos que la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christine Lagarde? ¿Qué dijo ella sobre la economía de Venezuela? ¿Qué opinó? Christine Lagarde, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, concedió una entrevista al Grupo Diario de las Américas en la que respondió dos preguntas que pueden parecer simples pero son muy complejas sobre la situación económica de Venezuela y la relación del Fondo Monetario, y estas fueron sus respuestas. La primera pregunta decía lo siguiente: en su opinión, ¿cuál es el mayor problema económico que afronta Venezuela? Ella dijo lo siguiente, cito textualmente: la economía venezolana no se ve afectada por un solo problema económico importante. Venezuela se enfrenta a varios problemas y ciertamente la situación económica parece ser muy grave y se ha deteriorado en los últimos meses. La caída de los precios del petróleo ha afectado las exportaciones, ha frenado las importaciones y la capacidad productiva se ha reducido drásticamente. Además, los déficits fiscales, que es la relación entre lo que gasta y lo que gana un país, ingresos y egresos en un año, están aumentando porque hay un déficit en el que el gobierno gasta demasiado capital, gasta mucho dinero, pero gana poco. Esa cifra y este déficit, esta gran diferencia está aumentando ante la caída de los ingresos fiscales petroleros. Por último, se prevé que la inflación aumente a niveles que podrían indicar un riesgo de hiperinflación, un aumento de precios prácticamente por día y hasta por hora. Eso es una situación de hiperinflación. A lo que se refería Christine Lagarde es que debido a que ha habido y hay varios factores por los cuales la economía venezolana está como está, es por motivo de la caída abrupta en los precios del petróleo, lo cual merma los ingresos de Venezuela, aumenta el déficit fiscal, le genera menos divisas para importar insumos para producir, hace que el aparato productivo se contraiga, y al haber poca producción hay escasez, aumenta la inflación porque hay mucho dinero en la economía pero pocos productos, y es una cadena que genera varios problemas que afectan a la economía venezolana, y por ello es que se encuentra en la situación en la que actualmente está. La segunda pregunta que se le hizo fue la siguiente: ¿qué condiciones impondría el Fondo Monetario Internacional si Venezuela aceptara pedir ayuda? Es decir, aceptara y le solicitara un rescate financiero al Fondo Monetario Internacional como lo hizo Grecia, ya por cierto, por tercera vez. Ella dijo lo siguiente, respondió: ¿cómo saben? El Fondo Monetario Internacional no ha tenido la oportunidad de debatir las políticas económicas de Venezuela con las autoridades prácticamente en los últimos 10 años. Por tanto, es difícil para nosotros hacer recomendaciones de política económica sin entablar un diálogo más sustancial con las autoridades sobre la situación y las opciones de política económica. Obviamente, estamos preparados para reanudar nuestro diálogo regular de política económica con las autoridades venezolanas si lo desean. El Fondo Monetario Internacional está dispuesto, pero el gobierno venezolano no lo está y no confía porque alega y también imagina que el Fondo Monetario Internacional impondría salvajes políticas económicas de austeridad, de recortes, como se las impuso a Grecia. ¿Pero qué implicarían? Aumentar los impuestos, recortar el gasto público, disminuir las pensiones para que se disminuya el gasto, haya ahorros, y al aumentar impuestos haya más ingresos. Y los ingresos ya maximizados por una alta recaudación fiscal porque se aumentan los impuestos, junto con los ahorros por todo lo que se evitó gastar debido a la disminución del gasto público, y esto parte de la política de austeridad, es decir, ahorrar en tiempos de vacas flacas, le genera un ingreso a Venezuela que le permitirá ir pagando su deuda progresivamente, pero es un sacrificio que haría que la economía venezolana se empeore hasta llegar al punto en la que actualmente se encuentra ahorita la economía griega. ¿En qué debería estar basado si Venezuela decidiera pedir un rescate financiero? ¿En qué debería estar basado dicho rescate financiero por parte de Venezuela para el Fondo Monetario, es decir, por parte del Fondo Monetario Internacional, corrijo, para Venezuela, y que Venezuela se lo solicite al Fondo Monetario Internacional? Debería estar basado para que no perjudique a Venezuela en una medida de austeridad, porque el Fondo Monetario Internacional siempre las va a imponer, pero con recortes de únicamente un 5%. Un aumento de 5% en los impuestos, un recorte únicamente de 5% en el gasto público y en las pensiones para no generar un impacto tan grande. También posibilidad de amortizaciones de deuda, es decir, que la deuda se pueda pagar por cuotas de diferente variabilidad y diferente monto, de acuerdo a la disponibilidad de la cartera económica venezolana, del gobierno venezolano. También intereses a tasas accesibles, intermedias, ni muy bajas ni muy altas. Esto generará mayor liquidez porque
se inyectará más capital por parte del Fondo Monetario Internacional a la banca venezolana, y esto obviamente tendrá y le generará al gobierno y a Venezuela más divisas para poder importar insumos para producir, revertir la inflación. Y otra medida sería que hubiese un diálogo que el Fondo Monetario Internacional, o en el cual el Fondo Monetario Internacional sirviera como mediador entre el gobierno y el sector privado, para que haya una alianza entre la empresa privada y el gobierno y con el sector público para producir más, unir capitales y también distribuir más, y que haya libertad de empresa para poder producir más y generar mayor bienestar económico en Venezuela. Así están las cosas en el país, así lo opina el Fondo Monetario Internacional, la institución económica más importante del mundo que podría ayudar a Venezuela para salir de la crisis, pero hasta ahora es un escenario utópico. La opinión vale mucho y lo que el gobierno venezolano acepte también valdrá, porque es prácticamente la decisión final para que pueda mejorar la economía venezolana.